miércoles del corazón, usted sabe que la costumbre es tener aquí en cabina con nosotros al doctor Ángel González. El que más Medina. sabe de cardiología. Es así, el que más sabe del corazón. Investigador. De todo. Y los estudiantes lo aman. Los estudiantes lo aman. Y sobre todo su humanidad. Yo creo que la humanidad le supera como profesional, definitivamente. Vive cogiendo muchísima bola. Doctor, buenos días. Ustedes se pasaron hoy. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias, muy bien. Bien de salud, bien de ánimo. Sí. Ok, perdiendo un poco la perspectiva del país, de acuerdo a lo que tú hablabas. Sí. Pero vamos para adelante. Uno se deprime, pero cada día se levanta estimulado, aunque se acueste deprimido. Hay que así mismo es. Doctor, me interesa que antes de nosotros hablar de ese síndrome que usted pues hoy nos va a presentar, el síndrome QT, y nos tiene entonces que explicar qué es eso de esas letras del abecedario, esas letras del alfabeto, en fin, que aunque se designen. Doctor, cuando una persona, sin saberlo o sabiéndolo, porque a veces nos ocurrió eso en esta jornada, que hay personas que dicen, no, mira, yo no sabía que tenía los problemas de la presión. Así es. O no está entonces educado del riesgo en el que se encuentra. ¿Cuál debe ser la primera acción por parte del médico general, médico que no es ese cardiólogo que usted entrenó o el cardiólogo en el que usted es hoy un maestro de referencia? Por parte del médico, el médico, digamos, el beginner, el que está comenzando, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Qué debe hacer? Y por parte del paciente. Me interesa que usted, antes de nosotros hablar del tema del día de hoy, pues nos oriente y oriente sobre todo al pueblo con relación a esta terrible enfermedad que es la hipertensión. Bien, mira, la hipertensión arterial es una condición clínica muy frecuente que tiene la gran ventaja de cuando se detecta temprano podemos evitar sus secuelas. Y eso lo hemos vivido en experiencia de personas que han comenzado a ser hipertensos de los 35 o 40 años. Sí. Por cuidarse, por tratarse, y claro, factores que también le pueden, desde el punto de vista genético, le pueden proteger. Resulta que duran más de 90 años. Sí, siendo hipertenso muchas temprano. Veces no se mueren. Siendo hipertenso temprano. Exacto, siendo hipertenso temprano. Bien controlados. Y se mueren de otra cosa. Y se mueren de otra cosa. ¿Por qué? Porque se cuidan, se tratan, toman su medicación y obviamente hay una serie de condiciones adicionales que se agregan a la hipertensión que también pueden afectar el futuro de ese paciente. ¿Cuál es el problema de la hipertensión? El gran problema de la hipertensión arterial es que es una enfermedad silenciosa que no causa síntomas, que sus síntomas pues, pueden estar relacionados después que pasan varios años. Y hoy tenemos la gran oportunidad, primero, de que el paciente puede detectar sus niveles de presión arterial, cuáles son, en qué momento si está desarrollando hipertensión. Que hay elementos adicionales, herramientas adicionales o métodos que te permiten detectar realmente si el paciente es hipertenso o no, porque hay una condición que se llama el hipertenso de bata blanca, entonces donde podemos dilucidar claramente si es hipertenso o no. Vamos a ver lo que dice la gente en lo que usted nos termina la idea en un momentito. Buenos días. Muy buenos días, saludos doctores. Dímelo, príncipe. Doctora Mori, la semana pasada le echamos de más y nos enteramos que estaba en una labor social, por lo cual le agradecemos en nombre de la ciudadanía. No, gracias. Y que Dios les retribuya en salud ese esfuerzo que usted hace por ayudar. Amén, y a usted también. Tengo dos preguntas, perdón que les interrumpa. La primera es, siempre usted habla de aneurisma y yo quiero saber qué ocasiona el aneurisma, aparte de la arteriosclerosis y la degeneración natural. Y la segunda es para el doctor Ángel González Medina. ¿Cuál es la diferencia entre anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios? ¿Y cuál es su indicación y su uso en cada caso? Excelente. Nos ha puesto tarea. Muchas gracias, querido. Bye. Doctor, entonces conclúyanos la idea de la acción del médico después de usted hacer esa introducción del beneficio que tiene el adherirse y del paciente. Claro. Sabemos que hay un 50% de los pacientes que son hipertensos que no lo saben. ¿50? Sí. Mi mamá. 50% de los que saben que son hipertensos no están tomando medicación. Y de los que están tomando medicación,
un gran porcentaje, sobre todo en países como el nuestro y aún en países avanzados, la mayoría no están controlados. O sea, 50% de la gente que es hipertensa no sabe que es hipertensa. Es así mismo. 50% De los que sí saben que son hipertensos, no están tratados. no están medicados. Y de los que están tratados, Entonces, más del 50% están descontrolados. están descontrolados porque no se adhieren al tratamiento o no tienen un adecuado tratamiento para el control de su enfermedad. O sea, estamos Entonces hablando de depende lío mucho del seguimiento. Problemas por todos Por lados. todos Sí, lados. no, y depende mucho del seguimiento. que se da Patilla al paciente. cara. Tú ves que la gente se sorprende porque muchas veces uno le dice, no, yo quiero verlo en 4 o 5 días o en una semana Sí, o como mucho 10 días. sí. Primero, tú sabes que muchas veces uno puede empezar con un fármaco, uno anda buscando un propósito Ajustar. y que en ¿verdad? los próximos días uno poder establecer claramente que el paciente se controló, si tuvo efectos secundarios, que abandona muchas veces el medicamento. Entonces, lo que ocurre frecuentemente en nuestro medio y en muchos países como el nuestro, es que el paciente viene al hospital cada 3 meses. ¿Qué pasó en esos 3 meses? Nadie sabe. Entonces, por eso es que hoy día se está implementando la posibilidad de formar técnicos en salud que se encarguen del seguimiento de esos pacientes. No solamente para tomarle la presión, sino para educarlos, para ver cómo están llevando su estilo de vida, sobre todo con la alimentación, la adherencia al tratamiento. Esto tiene un impacto enorme. Eso es lo que han logrado los países de mayor control de la hipertensión, como Canadá, cerca de un 70%. País que lo tiene todo, la gente lo tiene todo, no le cuesta un centavo. Sí. Entonces, fíjate, ¿por qué el asunto de quizás no el control? Ahí entra en juego la no adherencia del paciente, porque muchas veces se lleva del médico de la calle, del médico de pasillo, El y vecino. Lesaña sabe lo que es Sí. eso, porque hoy lo vivimos aquí. Y eso tiene una importancia enorme. O que El no puede seguimiento, comprar el medicamento. no puede comprar medicamento. Hoy esos me son decían, elementos. en la clínica, por ejemplo, ocurre que todos los días yo veo enfermeras, personal de limpieza, personal adicional, Secretarias. pidiendo medicamentos, Sí, sí. pidiendo medicamentos. Doctor, usted no tiene muestra. ¿No? Y no solamente para ellos, sino para sus familiares. Para sus familiares. Y hasta personas que ellos conocen. Eso que usted dice, doctor, ¿Por qué? es... Porque cualquier medicamento cuesta 2,000 pesos, señor. Pero eso que usted dice, ¿Y qué doctor? gana un individuo o una persona de esa condición, cuyo sueldo no es maravilloso, que tenga que gastar en un solo medicamento, a veces hasta 5,000 pesos? Oh, pero se le Y fue un si cuarto, son se le fue tres- un cuarto del... Y si son 3 o 4 medicamentos como los hay, que son diabéticos, hipertensos y tienen ya otras secuelas, entonces imagínense ustedes, la mitad del sueldo se fue. Y el que más se enferma, doctor, normalmente es el más pobre. El más pobre. Porque es el que menos tiene criterio, educación de Claro, los temas de salud. identificar su Es problema. el que va más tarde Claro. a buscar atención de salud. Mientras la gente es más educada, pues tiene mayor posibilidad de gestionar su Seguro. Y entonces las facilidades del acceso a los servicios de Sí. salud. Lo mismo que decía ahorita, en nuestros hospitales públicos, la gente no tiene ese acceso tan fácil. tema. Sí. Y entonces son muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Y por supuesto, la hipertensión, si tú no te cuidas, ya a los 5 años de ser hipertenso, sin que lo supieras, puede tener efectos secundarios, como vemos con mucha frecuencia, que ya el paciente tiene daño vascular. Y Por eso- ejemplo, una pregunta. Y eso doctor. podemos determinarlo por el fondo o de ojo. O sea, examinando la retina, Sí. podemos ver los cambios que pueden haber en los vasos. Esos de la vasos retina. pequeñitos. Es pequeñito, que es lo que pudiese estar ocurriendo en cualquier otro órgano, especialmente corazón, cerebro y riñón. Y riñón, que son, y Los el que hígado son también. los más impactados. Y el hígado Sí, también, el pero hígado. los más impactados son Riñón, claro, corazón, cerebro y la retina. Exacto, Doctor. el lecho vascular. Exactamente, doctor. Este querido amigo, que siempre no, el nombre se me escapa, pero tenemos que anotarlo, porque nos pregunta sobre la diferencia que hay entre antiagregantes, como es la aspirina, Muy el clopidogrel, importante, muy y importante. anticoagulantes, como la warfarina, en fin. Exacto. ¿Qué diferencia hay? Bueno, lo primero que en estos días, precisamente la semana pasada, hay un paciente tomando las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Andaba Y con otra correa vez- y con sí, breteles. exacto. Y otras veces te dicen, pero yo estoy tomando anticoagulantes. Y lo que dicen, no, es un antiagregante. La plaquetario. aspirina es un La antiagregante. aspirina, el clopidogrel, el Antiagregante. ticagrelor, esos son antiagregantes. Es Sí. decir, que lo que evitan es que las plaquetas se adhieran y formen un trombo. Exacto. Contrario, y eso lo usamos más para los trombos que se forman en el sistema arterial.
Sí. Porque además tú vas a evitar que se forme el trombo. Sí. En cambio, la anticoagulación ya es para la formación del trombo, pero generalmente o especialmente en el sistema venoso. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, el que usa anticoagulante no coagula, doctor. Coagula, pero menos, mucho menos. Claro, hay pacientes que pueden correr riesgo de tener sangrado porque la dosis puede ser excesiva para ese paciente. Entonces, todo eso tiene que darse con mucha regulación, con mucho seguimiento. Él preguntaba, por ejemplo, la warfarina. Tú sabes que la warfarina necesitamos chequear la coagulación cada semana, cada 2 semanas, como mucho, o 3 semanas, si el paciente se controla muy bien, por las tantas interacciones que hay con la warfarina, con alimentos, con muchos alimentos, porque es un antivitamina K. Entonces, todo lo que tenga vitamina K va a interferir con el efecto de la warfarina. Obviamente hay nuevos anticoagulantes que no hay que seguir tanto control, pero son mucho más costosos. Pero todo eso hay que ponerlo muchas veces sobre la balanza de qué vamos a hacer con el paciente. Los anticoagulantes, obviamente, son para los pacientes básicamente que o tienen un alto riesgo de desarrollar coágulos dentro de las cavidades cardíacas, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca severa, los que han tenido ya o tienen una trombosis venosa. Sí. Pacientes que tienen cáncer, que tienen un alto grado o un estado de protrombótico, como le llamamos. Protrombóticos que forman trombo. Trombo, ¿eh? Por ejemplo, hay una condición que se llama síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Ay, doctor, pero lléveme al paso. Es una enfermedad. Pero especie, hombre. Lleve la gente de la Catalina al paso. Dígale esa palabra al paso. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Una reacción de tipo autoinmune, de tipo inflamatorio. Eso es para el propio cuerpo, ¿verdad? El propio cuerpo que es... Medio loco, se pone a atacarse a sí mismo. Atacarse a sí mismo. En estos días había una joven que tiene eso. Hay funcionarios que se atacan a sí mismos, apareciendo con 5 y 6 jipetas del gobierno pasado, del antepasado, del traspasado y de este también. Sí, porque... Entonces se atacan a sí mismos. Yo no sé qué es lo que... Todo el mundo lo rechaza. Yo no sé cuando llegan al poder por qué es lo que les pasa. Eso es la droga del poder. La droga del poder y el dinero. No, y también hay gente que se sienten tan importantes que le dicen ministro. Sí. Hay gente que le dicen doctor. Sí. Y le dicen que le gustan doctor. Dígame doctor. No, por eso cuando tú llegas a las estaciones de gasolina siempre usan mucho. Te dicen, dígame doctor o licenciado. O licenciado, porque como que tú llevas una fase de que te caracteriza de que tú eres, bueno, es doctor o es abogado, es médico. Sí. Y si es licenciado, ahí están todas las otras. Doctor, una pregunta. Análisis, licenciado en administración. Doctor, el Apisaban, que es un anticoagulante de unas generaciones más recientes. Ese entonces no requiere el control con el INR y eso. No requiere un control tan estricto. Tú lo puedes hacer cada cierto tiempo. Sí. O si hay alguna manifestación de que pudiera estar ese paciente sobre anticoagulado, por ejemplo, cuando aparecen los famosos morados. Sí. Si tú estás tomando anticoagulante, esa puede ser una evidencia de que está un poquito sobregirado y que tiene que reajustar la dosis. Hay que bajarle un poco. Siempre hay que tomar muy en cuenta el peso del paciente y si existen otras enfermedades que favorezcan que esos medicamentos tengan un efecto mucho más intenso. Utilizo mucho, doctor, los antiagregantes plaquetarios. Claro, en tu caso. Porque utilizo endoprótesis, los coils para tratar los aneurismas, y también los stents, los stents cerebrales, los stents de carótida, donde es un cuerpo extraño y las plaquetas salen corriendo para allá. Salen corriendo para donde hay un coil, sale un viaje de plaqueta atrás. Hay un problema aquí. Del organismo. Y se tapan. Sí, claro. Y producen entonces ACV isquémico. Porque las plaquetas salen corriendo porque hay un cuerpo extraño. ¿Y qué es esto? Entonces hay que usarlo con fines de antiagregarlo. Y de evitar de que eso ocurra. Exactamente. Porque después que usted se coloca un dispositivo de esto que es costoso, que además le cuesta la vida a la gente. Puede costarle la vida. Le cuesta la vida. Entonces, o la eso es muy funcionabilidad. importante. Tú sabes que con las guías terapéuticas a veces uno tiene sus controversias. Sí. Porque a veces se dice, no, dale antiagregante plaquetario por un tiempo nada más. Sí. Y déjalo con tal cosa. Bueno, depende.
Yo digo que depende, y no lo digo yo, lo dice mucha gente que investiga. Y la investigación. Claro, que dice, no, si la enfermedad es difusa, la enfermedad está por todos lados. Exacto, entonces es un paciente diferente. Sí. Al que bueno, tiene una sola al que obstrucción. tiene una sola. Y por ejemplo, había una pregunta que nos hacía él con relación a... Al aneurisma usted le Ajá. daba de por qué bueno, aparece. las causas. Bueno, pues mira, el tema es que una arteria tiene varias capas y tiene una capa por donde la sangre es rosa, que es el endotelio, tiene una capa de afuera, que es la adventicia, y tiene en el medio una capa que es la capa muscular, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que una arteria normal, pues no tiene por qué salir un aneurisma. Donde las arterias se doblan, que coge una para un lado, se bifurcan, sería la palabra que utilizaríamos en un aula de docencia. En las bifurcaciones, entonces las arterias pues tienden por esa característica de esa capa media, viene defectuosa, viene con un daño de fábrica, genética incluso, asociada a enfermedades como el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 2, como la poliquistosis renal, como el síndrome de Marfan. Hay una serie de enfermedades que las personas que tienen esas condiciones pues pueden terminar también teniendo una debilidad en digamos que la estructura de una arteria. El hipertenso. El hipertenso entonces es el que gatilla, el que le jala el gatillo. El problema está ahí. El problema está en la arteria debilitada. O sea, hay una serie de características. Ahora, la hipertensión es el dolor de cabeza para una persona que tiene un aneurisma. Un paciente que tiene un aneurisma con una presión arterial normal o hipertenso controlado, perfecto. El tabaco, uno de los grandes problemas para las arterias. Claro. Porque es un insulto lo que hace la nicotina al endotelio. Le cae a galleta, trompada, pata al endotelio. Así y entonces hace que las arterias se afecten severamente. O sea que más o menos por ahí es donde andamos. Yo creo que tenemos que seguir hablando de todos estos temas. Yo quiero aprovechar, volviendo al tema que mencionaba el doctor del consumo de aspirinas, porque quizás los demás fármacos que usted mencionaba no son de conocimiento tan común entre la gente, sino que ya es un manejo más de los especialistas. Pero la gente utiliza mucho la aspirina, se la recomiendan, le traen los frascos de fuera y la gente tiene ese frasquito de aspirina y se toma su aspirina. Y trajo 300 y dice, mire, yo tengo hay que bebérsela. Sí. Y lo toman sin una supervisión porque eso es para cuidar el corazón. Entonces quiero que le dejemos esa orientación a la gente. Que tratamos ese tema en una ocasión. Sí, claro. Como me decía Bienvenido Rodríguez, a quien aprecio mucho y con quien aprendí mucho. En una ocasión estábamos en un programa de Semana Santa y yo tenía que comenzar a las 7 de la mañana y entregaba entonces a Willy Rodríguez eran como las 9 y pico. Yo tenía 2 horas yo solo, porque el equipo se había ido a otra zona donde iban entonces a hacer el enlace. Y Bienvenido me decía, mira, yo tenía 1 hora y media ya hablando. Yo decía, yo no sé, nos íbamos a la pausa. Y yo le decía, pero es que yo no sé qué decirse. Di lo primero que el que te está escuchando ahora no está desde el principio. O sea, que eso que usted dijimos hace una semana, podemos repetirlo varias veces. No, lo que estaba recordando la Lizania, que ya habíamos hablado de eso, pero que siempre hay que seguir hablando. Sí, porque claro. hay muchos mitos y hay muchas imperfecciones por la falta de conocimiento de la gente. La aspirina es para aquel paciente que ya tiene alguna evidencia de que sus daños se están dañando. Por ahí empieza. Por ejemplo, el diabético, que es un paciente que es una condición que no solamente daña los vasos, sino que además se produce un estado protrombótico por el mismo daño endotelial que se va causando. Entonces, el diabético, ya después de los 40 años, y más sobre todo si tiene 60 años, con mayor razón para tomar aspirina de manera preventiva. El paciente que ya tú lo has estudiado y hay alguna evidencia de que hay placas ateroscleróticas, bueno, ese paciente ya tiene aterosclerosis, aunque no tenga una estrechez significativa que le vaya a poner en riesgo su muerte.
que es relativo. Porque si la placa es una placa blanda que se puede romper, entonces sí, con más razón tú puedes darla que un paciente que lo que tenga sea una placa calcificada. Entonces, la aspirina no es para tomarla así por antojo, ni porque la gente la toma. Hay muchos pacientes que yo he tenido que quitársela porque realmente digo, no, pero usted no necesita tomar aspirina. Y a otros sí, insistir que tiene que tomarla. Si no la puede tomar, entonces usamos otro tipo de antiagregante plaquetario. Porque los tratamientos son, señores, un traje a la medida. Claro. O sea, miren, ese paciente, doctor, que le ponemos un STEMS a nivel de su cerebro y le ponemos una doble antiagregación, clopidogrel y aspirina, por ejemplo, es un paciente que le dejamos 6 meses porque la evidencia de las investigaciones que se ha hecho establece que ya a los 6 meses ese stem está cubierto por el endotelio. Ya el endotelio formó parte. Se reendotelizó. Exacto, ya lo cubrió, lo tapó. Lo camufló ahí. Ya las plaquetas no tienen la posibilidad de hacer tanto daño, no están en contacto. Pero le dejamos la aspirina por 6 meses más. Y hay personas, por ejemplo, pero ¿cómo hemos llegado a esa conclusión? Bueno, porque las investigaciones han demostrado en gente, por ejemplo, que ha fallecido de otras cosas, se sacan esas piezas, se corta y se verifica. Bueno, pero mira, ya a los 9 meses ya hay una endotelización. Entonces no hay que dejar a esa persona como antes se pensaba, no, hasta que Colón baje el dedo con aspirina. Sí. Entonces, ¿por qué la gente tiene que dejarse asesorar del facultativo? Porque el facultativo es el que tiene conocimiento y por eso los médicos tienen que leer. Claro. Los médicos tienen que leer. No, hay gente que se gradúa y después que se gradúa, ni por curiosidad, para ver los muñequitos de un libro. Lo que yo te decía también, de que sí, de que por eso hay pacientes y hay pacientes, porque entonces tú encuentras un paciente, por ejemplo, en el caso a nivel cardiovascular, por ejemplo, que tú le pusiste un stent, 2 stents, pero resulta que tiene enfermedad en otra arteria que tú no le has hecho nada, que tú tienes que evitar. Entonces esos son de los casos que tú le vas a continuar la antiagregación plaquetaria, más bien de tipo preventivo. Yo creo que, bueno, sigo insistiendo que hay que educar a la población desde temprano, que la gente conozca qué son las enfermedades, cómo son las enfermedades, porque eso evita muchos errores. El error muy común de dejar la medicación, porque sobre todo los tratamientos crónicos, muchas veces si el médico no le explica, el paciente vuelve 6 meses después y la pastilla del colesterol. Yo creía que era nada más por unos días. Se me acabó la caja. Entonces puede ser que quizá haya pacientes que sí, que nada más sea por unos días, porque ese paciente a lo mejor, si tú lo pusiste en dieta, se puede controlar, hoy no tiene ningún otro riesgo adicional. Sí. Entonces quizás hay algunos pacientes que sí, pero esa no es la gran mayoría, porque cuando tú te decidas dar tratamiento es porque ya es un paciente que está establecido la razón para dar tratamiento de manera definitiva. Así es, doctor. Con relación al tema de la hipertensión, hay un aspecto que a mí me preocupa enormemente y es que hay personas que te dicen a ti, mira, Lizania, lo que pasa es que los doctores tienen un negocio. Sí. Los doctores tienen un negocio. Si tú vas a algo, te encuentran. No, con el tema de la pastilla. Claro. No, espérate. Con los laboratorios. Y con los laboratorios. O sea, entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando una persona es diagnosticado como hipertenso, ¿verdad? Y existe toda la evidencia de que esa persona es hipertenso. Y sabemos que la hipertensión está asociada a tantos males, a quedarse ciego, a hacer un infarto cardíaco, a hacer un infarto cerebral, a quedarse sin riñones, o sea, un paquete de problemas, a que su corazón termine siendo insuficiente. O sea, hablar de los efectos de la hipertensión, el hipertenso puede terminar con problemas en la naturaleza, doctor. ¿Usted conoce la naturaleza? Seguro. Problemas de disfunción eréctil. Entonces, el tema de la medicación, doctor, ¿dónde está el mito? ¿Dónde está la realidad? ¿Se puede, después que una persona es declarada como hipertensa, abandonar el tratamiento? ¿Por qué siempre hay que tratarlo con medicamentos? ¿O hay hipertensos que se pueden
se puede jugar con ellos y hacer entonces un ajuste sin medicamento? Todas esas preguntas, doctor, yo espero que usted se las recuerde, porque tenemos que irnos a una pausa y en breve regresamos con el doctor Ángel González y Medina.